Bueno, lo primero, muchas gracias por haber venido aquí un viernes por la tarde. Se me ocurren muchos planes más divertidos y emocionantes que estar aquí, así que el hecho de que estéis aquí lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias también por la invitación, ¿no? Desde aquí, volver a Toledo, ¿no? Que ya este año ya es la tercera vez que vengo, cosa que está siendo como algo que me está sorprendiendo, para bien, por supuesto. Y nada, la verdad que me ha gustado mucho que haya habido esta introducción, ¿no? Tanto con el vídeo, ¿no? de Inca, como las conversaciones que tenían en el podcast, como un poco estas etiquetas, porque yo creo que ayudan a entender, ¿no? Y luego entrando en esto de interculturalidad y convivencia, yo creo que se puede relacionar todo bastante bien. Mientras iban pasando cosas, pues iba apuntando, ¿no? Muchas ideas que yo creo que son interesantes. Empezando por el título, ¿no? Yo creo, para mí la palabra interculturalidad me hace pensar en varias cosas, ¿no? Lo primero es que muchas veces se habla de convivencia entre culturas, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿cuáles son esas culturas, ¿no? Que tienen que convivir y desde dónde nacen esa convivencia, ¿no? Yo como una persona, pues hijo de inmigrantes gambianos, como una persona que ha crecido en una familia musulmana, como una persona, bueno, pues negra, al final muchas veces se me ha colocado en una cultura que podía ser la mía, pero a veces tampoco era la mía, ¿no? Esto es como muy curioso, ¿no? De repente la gente, en base a que te ven una persona negra o a que, bueno, si eres una persona inmigrante así, te colocan automáticamente en una cultura y con todos los prejuicios que existen sobre ello, ¿no? Y esto es algo que venimos arrastrando muchas veces. Yo siempre aquí he crecido, ¿no? Con la idea de que tenía que elegir, ¿no? Entre si yo era gambiano o si yo era español, ¿no? Eso es como siempre mi gran dilema, ¿no? Soy más gambiano, soy más español, y creces así. ¿Cuál es el problema? Que ese debate es un poco perverso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se entiende como la cultura española se entiende como que es lo bueno, ¿no? Lo europeo, lo español, es como lo bueno, lo positivo, lo que tenemos que aspirar. Y la cultura, ¿no? De la que vienes, ¿no? Sobre todo pues, cuando es, por ejemplo, una cultura africana, se ve como algo, bueno, pues incivilizado, ¿no? Que tiene que mejorar, ¿no? Que no respeta los derechos, que se tiene que adaptar, que se tiene que dejar atrás para unirse, ¿no? A la verdadera cultura, ¿no? Esto afecta a temas de la religión, afecta a temas de costumbres culturales, afecta a temas de la comida, a, no sé, a un montón de cosas que están allí y que te dicen, bueno, esa cultura, sí, es tu cultura, pero no es tan válida, ¿no? Para realmente que haya esa convivencia de culturas, lo que se pide es que tú dejes atrás, ¿no? Tu cultura, ¿no? Esa de la que vienes, en el caso mío, pues la de mis padres, ¿no? Que me han traspasado a mí, que yo deje atrás eso para integrarme dentro de esa cultura que es la buena, ¿no? Que es la cultura española, la cultura europea, la que respeta los derechos humanos, la que lo hace todo bien, la que es más inteligente y todo eso, ¿no? Claro, eso nos pone una carga, ¿no? Cuando, pues, como es mi caso, ¿no? Eres hijo de inmigrantes, creces aquí y te pone una carga encima, ¿no? En la que dices, vale, esto de donde vengo no está bien, no mola, ¿no? Cosas que, por ejemplo, cuento en el libro, ¿no? Yo qué sé, en mi casa comemos todos en un plato grande, ¿no? No comemos cada uno en su plato, ¿no? Con su cuchillo tenedor, sino que comemos todos en un plato, mi madre con la mano y yo con cuchara. Eso, yo pues cuando soy pequeño, pues a mí eso, pues me da vergüenza invitar a mis amigos españoles blancos a casa a comer. ¿Por qué? Porque yo no como como ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que esa forma de comer no es la buena, ¿no? Es como una forma de comer como muy salvaje, ¿no? Que no es la buena, ¿no? Porque la forma de comer buena, en la que hay que comer, es cada uno con su plato, con su cuchillo, con su tenedor, con su primer plato, su segundo plato y su postre, ¿no? Y yo no vengo de eso, no es lo que tengo en casa. Y yo no sé, o sea, no sé, nadie me está diciendo esa forma de comer está mal, pero yo sé que esa forma de comer no es la correcta, ¿no? Porque es la que yo he aprendido, ¿no? en la sociedad, ¿no? Entonces se nos pone como esa carga de tener que, bueno, pues en casa, en nuestro grupo, en la familia, pues bueno, pues hay unos determinados códigos culturales y fuera hay otros, ¿no? Y entonces, claro, cuando se habla de convivencia e interculturalidad,
pues hay que partir de ahí, ¿no? De que no empezamos todos desde el mismo lugar, ¿no? Existen los que, digamos, la cultura española, ¿no? Las personas españolas blancas que nacen y crecen aquí, que no tienen que cuestionarse esa cultura desde esa parte, ¿no? A la hora de relacionarse con otros. Y luego están los otros, ¿no? Que somos los que continuamente tenemos que pensar, vale, ¿cómo podemos adaptarnos, encajar, integrarnos en esa cultura, ¿no? Y es injusto, ¿no? Porque no hablamos desde el mismo lugar. Uno habla desde nosotros estamos bien, somos la cultura buena, la que hace todo bien, la que come bien de la forma en la que hay que comer, etc. Y los otros somos los que tenemos que decir, vale, y ahora cómo nos adaptamos, cómo nos enganchamos, y si no quiero adaptarme, ¿no? ¿Qué es lo que es esto, ¿no? Somos los que cargamos con ese peso. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hay que pensar en eso, ¿no? De que no es un debate que empiece desde el mismo lugar. Siguiendo con esto, claro, cuando hablamos de esto de las culturas también es muy, muy difuso. Pienso, por ejemplo, aquí seguramente si tú preguntas a la gente, oye, me gusta mucho utilizar la comida, ¿no? Para esto porque creo que se entiende muy bien, pero si tú preguntas a la gente en España, ¿no? A la sociedad en su conjunto y les preguntas, oye, ¿qué plato consideras que es más de la cultura española? ¿La pizza o el cuscús? Seguramente la mayoría de la gente española te va a decir la pizza, cuando en realidad el cuscús, por historia, por tradición y por número de población, ¿no? Pues del norte de África, seguramente el cuscús tenga mucho más que ver con la cultura española como tal que la pizza. Pero sin embargo, ¿no? En nuestra idea no es lo mismo, ¿no? La pizza, el cuscús, por ejemplo, lo extranjerizamos continuamente, ¿no? No lo vemos como un plato que pueda ser de la cultura española cuando tiene mucho más sentido que, por ejemplo, la pizza, ¿no? Por decir una serie de cosas, ¿no? En todo eso, pensar, ¿no? De dónde viene, de dónde partimos, de dónde surgen cada una de estas ideas de qué es lo que consideramos nuestra cultura y la cultura de otros, tiene que ver mucho cómo vamos a construir esa convivencia, ¿no? Si al final esa convivencia pasa porque, bueno, pues tú, como has venido de otro sitio porque te has movido unos kilómetros de aquí a aquí, tienes que dejar todo lo que eres y así, pues ya tenemos un problema, ¿no? Porque allí, claro, hay cosas que forman parte de tu identidad, de lo que has crecido, y cosas que están bien, ¿no? Que no tienen, pues, lo que decía antes, ¿no? De comer toda la familia alrededor de un bol grande, no tiene nada de malo, ¿no? Pero sin embargo, existe como esa exigencia de que no es la forma de hacerlo. Cargar con eso es difícil, ¿no? Cuando ya pensamos, ¿no? En temas de convivencia, tenemos que pensar en eso, ¿no? Muchas veces, incluso, ¿no? Desde organizaciones sociales y así, cuando se hacen encuentros de interculturalidad, de convivencia, etcétera, pues lo que conocemos siempre, ¿no? Yo qué sé, encuentro de multiculturalidad. Bueno, pues vienen las familias gambianas, las marroquíes, las senegalesas, y hacen un encuentro y traen su comida, ¿no? Y bien, y nos encontramos allí, comemos todos, nos lo pasamos bien, bailamos un poco y nos vamos a casa, ¿no? Y es como, vale, pero realmente, otra vez, ¿no? Estamos colocando en unos somos los que estamos aquí y el resto son los que nos tienen que mostrar, ¿no? Cómo son, qué es lo que comen y así. Y no hay un esfuerzo muchas veces recíproco. Y en esta otra parte de qué sabemos nosotros, ahí es donde está otro de los puntos, ¿no? Por ejemplo, desde África se sabe mucho más de Europa que al revés, ¿no? Esto, funciona así desde los tiempos de la colonización, ¿no? Los colonizadores llegan a África, conquistan, etcétera, se llevan los recursos, esto sigue pasando a día de hoy, y desde allí, pues entre otras cosas, pues se consume los medios de comunicación de aquí de Europa, etcétera, todo eso. Entonces eso hace que al final nosotros, desde el continente africano, se sepa mucho más de África de lo que se sabe del continente europeo a África, ¿no? Eso también genera una disparidad, ¿no? O sea, por un lado, pues tú preguntas, pues lo que decía, ¿no? Uno de los en el podcast, ¿no? Que decía, bueno, es que como si África fuera un país, es que para mucha gente África es un país, ¿no? Te hablan de África, alguien te dice, oye, yo he estado en África. Muy bien.
¿dónde? O sea, es como, yo he estado en Europa. Ah, muy bien. ¿Dónde en Europa, no? O sea, ¿en qué país? Porque no es lo mismo estar en España que en Noruega, ¿no? Pues es lo mismo, es como, he estado en África, muy bien. No es lo mismo estar en Marruecos que estar en Gambia, que estar en Sudáfrica o estar en Kenia, ¿no? Entonces, específicamente, no pienses, ¿no?, en África como un solo lugar que es todo de la misma manera, pero sin embargo es la forma en la que hemos sido educados, ¿no? En esa conversación, ¿no?, de convivencia, de interculturalidad, también tiene que haber un esfuerzo desde la parte de aquí, ¿no? Por entender qué es, ¿no? O sea, de dónde vienen las personas que vienen, pero no solo desde un lugar de que ellos nos digan, ¿no? O sea, que ellos nos digan, que ellos nos muestren su comida, que ellos nos digan cómo se comportan, cómo es su religión, sino que haya un esfuerzo también proactivo de decir, oye, vamos a conocerlo, pero vamos a hacer nosotros el esfuerzo por conocer, no esperar a que venga, a que sea cuando venga, de repente haya una población gambiana aquí y ya digamos, bueno, pues igual tenemos que conocer un poco algo sobre Gambia, ¿no? Sino que tendría que haber un esfuerzo previo. Hace un mes en el Espacio Afro, allí en Madrid, tuvimos una clase que era de filosofía africana, ¿no? Y claro, mucha gente era como, oh, filosofía africana. Y es como, sí. Y es como, claro, todo el mundo pasamos por el sistema educativo y nunca, jamás oyes sobre un filósofo o una filósofa africana. Y es como, ¿qué pasa? En África nunca se ha pensado sobre las cosas de la vida. Es mentira, pero no lo hemos aprendido, ¿no? No lo sabemos. Nunca ha habido un foco más allá, ¿no?, de el ombliguismo, ¿no?, europeo, de entender y decir, oye, ¿qué es lo que hay alrededor, ¿no?, en otros lugares? ¿Cómo podemos conocer sin necesidad ni siquiera de que haya gente de esas comunidades que estén aquí, ¿no? Hay un trabajo previo que es como muy, muy importante, ¿no? Entonces eso, cuando hablamos de todo esto tenemos que pensar primero cómo nos educamos, cómo conocemos el alrededor, cómo, pues si hablamos sobre el continente africano, ¿qué sabemos del continente africano antes incluso de que en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro pueblo haya gente que venga de allí, ¿no? ¿Cómo pensamos, cómo construimos esa imagen de África? Si no pensamos en eso, obviamente cuando luego, pues por ejemplo, pues estamos aquí en Toledo y hay una comunidad marroquí, pues obviamente vamos a partir desde un lugar en el cual hay un desconocimiento absoluto de lo que es pues Marruecos, por ejemplo, y por el otro lado no solo hay un conocimiento de lo que es España, sino que además hay una idealización, ¿no?, que muchas veces se produce, ¿no?, de lo que pues Europa, qué es lo que es un sitio donde vas a encontrar trabajo, vas a vivir muy bien, etcétera. Luego llegas aquí y la realidad pues es un poco más complicada, ¿no? Luego, con un par de cosas más relacionadas con cosas que han dicho los alumnos que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, con todas las etiquetas que existían, ¿no? Esto es súper importante para entender cómo el racismo es algo que aprendemos. Y ocurre una cosa, o sea, el racismo lo aprendemos sin esfuerzo. O sea, no nos esforzamos, ¿no?, por aprender el racismo, lo aprendemos, ¡fua!, ¿no? Encendemos la tele, ¡fum!, racismo. El sistema educativo, ¡fum!, racismo. Conversaciones por ahí, racismo, ¿no? Como que lo aprendemos sin ni siquiera hacer un esfuerzo de decir, voy a aprender a ser racista, ¿no? Sino que es algo que vamos aprendiendo, ¿no?, de forma fácil, automática, por decirlo de una manera. Sin embargo, el antirracismo es más difícil, ¿no?, porque requiere una acción y requiere un esfuerzo, ¿no? Para muchos, ¿no?, seguro que estáis aquí, para estos temas, pues igual, pues no sé, os habéis tenido que esforzar, ¿no?, en buscar material en YouTube o buscar unos libros o conversar con otra gente que entienda todo eso, ¿no? El antirracismo requiere un esfuerzo, ¿no? Pero sin embargo, aprender el racismo es algo que lo aprendemos como muy fácilmente y eso se nota mucho, ¿no? Se nota mucho cuando luego, a la hora de estas etiquetas, chavales, ¿no?, que tienen, pues bueno, 14, 15 o muchos menos años, tienen muy interiorizado, ¿no?, o muy normalizado un conocimiento racista, ¿no? Y saben que si dicen vete a África, o saben que si dicen moro bomba terrorista, o saben que si dicen los negros se camuflan, o saben que si dicen maricón o todas esas cosas, saben que están siendo racistas, discriminatorios, homófobos o lo que sea, ¿no? Lo sabes porque lo aprendes, porque lo has aprendido. Eso no es que
se hayan levantado un día por la mañana y hayan dicho, bueno, ya, ¿no? Sino que es un ejercicio continuo. Ahora, esa otra parte, ¿no? La parte que nos interesa, que es la parte de cómo podemos hacer para que estos jóvenes y no tan jóvenes no reproduzcamos esos discursos racistas, ya requiere un esfuerzo, ¿no? Porque no es lo habitual en nuestra sociedad, no es lo habitual que se generen, pues bueno, como espacios como este en el que conversemos sobre este tema, no es lo habitual que demos una clase de filosofía y dentro de los filósofos pues se piense en filósofos africanos, ¿no? que nos hagan pensar, bueno, que no solo se pensaba en Europa, sino que también se pensaba en el continente africano, ¿no? Todo ese conocimiento requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere romper, ¿no? Con una inercia, ¿no? Con un conocimiento racista que viene de hace mucho y que requiere, ¿no? Un esfuerzo activo por decir, bueno, vamos a transformar eso, ¿no? Vamos a hacer que las generaciones futuras, los niños y niñas, pero también los mayores de ahora, cambien esa mirada, ¿no? Esa perspectiva. Yo creo que de momento me voy a callar, te voy a dejar, porque sí, y así yo creo que luego damos más pie a hablar de más temas, porque hay como muchísimos temas que van a ser interesantes, creo que también saldrán preguntas, cosas que estéis viviendo, pero yo creo que lo voy a dejar aquí ahora.